Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cita semanal de estos seminarios GAPS de IMIENS. Buenas tardes al público en la sala, buenas tardes a los que nos acompañáis a través del canal de YouTube. Buenas tardes también a Paco, a Rosa, a todo el operativo logístico y a nuestros invitados, que hoy es un seminario un poco diferente. Los invitados son tanto por las fechas en las que estamos, que ya no hay alumnos, también, y que los invitados que tenemos hoy son de la casa, conocidos por todos vosotros. A mi izquierda, José Ramón Repullo, alma mater de estos seminarios y al frente del Departamento de Economía y Planificación de la Salud de esta casa. Y a su izquierda, José Manuel Freire, encantado, al frente del Departamento de Salud Internacional. Gracias. Ellos dos son los autores del artículo que va a servir de base a este seminario. El seminario se va a dedicar a una agenda esencial de reformas para nuestro Sistema Nacional de Salud. Y el artículo, que creo que podremos ver en el vídeo también, una imagen está publicada en la... se llama Implementando estrategias para mejorar el gobierno institucional del Sistema Nacional de Salud. En el vídeo está el enlace y, de todas formas, cuando lo pasemos al Twitter de IMIENS, pondremos también el enlace para los que quieran consultar el artículo. Y yo creo que ya, sin más, si queréis, entramos... Yo creo que sí, vamos directamente, ¿no? Directamente. En materia, vamos primero al marco general. Sí. Y a ver, en medio de tantísima propuesta que hay de reformas y pactos de Estado para reformar el Sistema Nacional de Salud, os planteo así como tres cuestiones encadenadas. ¿Se puede decir algo nuevo? Sería una. ¿Qué pasa con tanto documento como se produce al cabo del año? ¿Dónde queda? ¿Y por qué hablamos tanto y da la sensación de que se hace tan poco? Muy bien. Buenos temas. Bien. Buenos temas. Empiezas tú, José Manuel. Vamos a ver, hay mucho documento, pero yo creo que es justo decir que echamos de menos un documento hecho por el gobierno o a encargo del gobierno. Los documentos que hay son documentos de sociedades científicas, pero también de múltiples grupos de interés. Bien, es verdad que alguno, por ejemplo, de la Organización Médica Colegial, tremendamente positivo. Y en ese sentido, pues es bien que haya documentos. Lo nuestro lo que plantea es una metodología muy simple, muy pegada al terreno, para saltarnos la paralización que hace que, a pesar de lo mucho que se habla, no se note en las reformas concretas que hay propuestas para avanzar. Quizá tú podías mencionar la articulación de nuestra propuesta en niveles y cómo la abordamos. Sí, lo que dice José Manuel es cómo intentamos sortear cierto tedio que hay ya con tanto documento y propuesta, ¿no? Yo creo que la maduración democrática es que el mundo político se ha aprendido todos los trucos de perro viejo, de tal manera que son capaces de hablar de casi cualquier cosa sin condicionar voluntad o compromiso real. Y por eso decidimos utilizar una cuestión que hace años llamaban radicalismo selectivo. De Vicente Ortún. De Vicente Ortún y Guillén López, que planteaban que en vez de hablar de grandes reformas, seleccionar una serie de pequeñas, grandes transformaciones de las que habitualmente no se quiere hablar, pero que son la llave que permite efectos multiplicativos. Este sería el tema. Y para que sea más fácil, las pusimos en un armario, yo diría con tres grandes cajones: lo macro, que tiene que ver con sistema en su conjunto; lo meso, que era el ámbito de gestión; y lo micro, que es lo que hoy llamaríamos el ámbito de las actividades profesionales, de los microsistemas clínicos. Y luego hicimos otra cajita, de esa hablaremos menos, que tiene que ver con lo que sería entorno sistémico, todo lo que no está encima de la mesa, pero condiciona enormemente al sistema. Junto con eso, yo creo que hicimos alguna reflexión sobre
lo difícil que es pasar from policy to action, de la política a las acciones. No sé si quieres añadir algo de eso. Bueno, tú que estás en ese berenjenal. Yo estoy en ese berenjenal y el problema es que es extraordinariamente difícil mover las cosas. Todo conspira a mantener el statu quo. Lo que planteamos marca la lógica de lo que llamamos el buen gobierno, del buen gobierno del sistema. Para ello hemos hecho el buen gobierno de los 3 cajones a los que aludía José Ramón de Puyo, el nivel central, porque detrás de cada uno de estos cajones hay responsables. Y ligamos niveles con responsabilidades. Y como digo, el trasfondo es el tema del buen gobierno. Y el tema del buen gobierno no es una abstracción, son cosas muy concretas. En primer lugar, rendición de cuentas. En segundo lugar, cultura de integridad. En tercer lugar, transparencia. En cuarto lugar, inteligencia para generar políticas, know-how, capacidad técnica. Y por último, pero no en último lugar, participación en esas políticas. Y a partir de ahí, para cada uno de estos cajones, planteamos una serie de dimensiones, de nudos gordianos con los que romper la inercia que genera inmovilismo. Si queréis, vamos a entrar en detalles y tratamos, por ejemplo, de sintetizar las propuestas de vuestro artículo referidas a esto que llamáis macrogestión, al primer nivel macro que habéis dicho. Bueno, pues si acaso puedo empezar diciendo que hay algo de lo cual muchos documentos han hecho reflejo y creo que es muy evidente. El Sistema Nacional de Salud tiene que volver a la senda de la cobertura universal por ciudadanía, que era algo que además se consolidó con la Ley General de Salud Pública de 2011 y que, bueno, nos descarrilamos en el Real Decreto Ley 16/2012 de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Junto con esto, quizás reflexionar que esto que nos ha pasado en 2011 y 12 desvela, bueno, pues una, digamos, una muy débil institucionalización de esto que llamamos Sistema Nacional de Salud y que bien vendría, pues, plantearse alguna forma de reinstitucionalizar, ¿no? La accesibilidad económica nos preocupa también con los copagos. Muchos documentos se han hecho eco de la necesidad de, bueno, establecer techos de copago también para los que no son pensionistas, es decir, lo que es la población activa, ¿no? Y junto con eso nos parece que es muy difícil plantear una sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sin que haya por lo menos una cierta estabilidad financiera para el conjunto del sistema. Lo que no puede haber es una política que diga que vamos a desarrollar el sistema y que digamos por otro lado a Bruselas que queremos bajar al 5,6 del PIB para la sanidad. Tendría que haber un discurso integrador. Porque cobertura y financiación van juntas. El segundo punto que ponemos es fortalecimiento institucional. Tenemos un Sistema Nacional de Salud que tiene una enorme levedad existencial. Realmente no tiene una dirección de email, ni un teléfono, ni un Twitter, ni una cuenta de Twitter. No hay correo electrónico. Tampoco, efectivamente. Entonces lo que planteamos es una cosa simple y al mismo tiempo compleja, nuevos instrumentos organizativos. Entre ellos, por ejemplo, lo que mucha gente reclama, un Hispanize, un Instituto Nacional de Excelencia Clínica que reevalúe las nuevas tecnologías, una agencia del Sistema Nacional de Salud que permita colgar de ella aquellas cosas que hoy es difícil ubicar en un Ministerio de Sanidad, porque muy a menudo sucede que quien gobierna al nivel nacional es oposición a las comunidades autónomas y entonces hay reticencia a compartir información. Uno de los productos de esto sería, por ejemplo, un centro de información sanitaria como tiene Canadá, que es del sistema de salud, no del gobierno central, no de las provincias. Sí, Tercer punto. Sería, en relación con ello, sería rediseñar las instituciones.
Rediseñar las instituciones implica generar aquellas estructuras organizativas que permitan que la sanidad se gestione de acuerdo con la especificidad que tiene. Por ejemplo, podríamos avanzar en una ley de gestión y del gobierno de la sanidad. Es difícil que esto se haga a nivel autonómico, aunque en algunas comunidades autónomas se está intentando, porque si bien la cercanía de los políticos a la realidad tiene ventajas, tiene también inconvenientes. Entonces, una norma para todo el conjunto del sistema que modernice los instrumentos de gestión sería clave. Este es el tercer punto que planteamos a este nivel. En ese sentido, otra pieza importante, que esa sí depende muy especialmente del nivel central, es el marco estatutario del personal. Yo creo que hay un debate que hoy es un debate doloroso. Has hecho un artículo muy interesante sobre esto. Y se está hablando y se va a seguir hablando. La precarización, la cantidad de interinos, la situación, digamos, de dificultad para convocar y sacar plazas, la situación finalmente de provisionalidad, la temporalidad. Todo esto, bueno, pues tiene arreglo. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo en retocar esa herramienta, el estatuto marco del personal sanitario, y yo creo que ahí hay una serie de propuestas muy sensatas y muy viables, pero obviamente, pues, de esto va el radicalismo selectivo. La gente prefiere hablar del mar y los peces y no enfrentarse a temas que tienen, pues, un cierto componente de conflicto. No sé si te ha gustado. Sí, mucho. ¿Se ha explicado los 4 puntos? Yo creo que está claro el macrogestión, el nivel de macrogestión. Vamos ahora a lo que proponéis en el gobierno y gestión de redes, centros y servicios, que es eso que llamáis mesogestión. Ahí veo que manejáis Osakidetza como referencia, el Servicio Vasco de Salud, en alguno de los puntos. Bien, bueno, porque queráis. no haya conflictos conflicto de interés en tu nacimiento de Osakidetza. Pero quizás bueno entender que, digamos, el nivel macro concierne al gobierno de la nación, al Ministerio de Sanidad y al gobierno del país. El nivel meso los actores son las comunidades autónomas, los consejeros de sanidad, los presidentes de las comunidades autónomas. Es importante para señalar, para ubicar en la lógica nuestra, detrás de cada nivel, quiénes son responsables, quiénes tocarían mover esto. Y dentro de esa mesogestión, pues obviamente lo que nos llama más la atención, y yo creo es un verdadero tema central, es que los servicios de salud de las comunidades autónomas tienen que configurar una organización autónoma, diferenciada y especializada, cosa que no ocurre en la actualidad, salvo nominalmente que les atribuyen un nombre bonito, SESCAN, SERMAS, etcétera, etcétera. Yo diría que en ese sentido la única excepción es la de Osakidetza, que mantiene una autonomía de gestión, el dinero es aportado por doceavos, hay gestión económica, gestión, digamos, de adquisiciones, gestión de personal diferenciada, o dicho de una manera más violenta, es decir, en este momento las consejerías de Hacienda y de Función Pública Autonómicas tienen secuestrada la sanidad. Y este es un tema que los consejeros de sanidad autonómicos no pueden hacer virtualmente nada para resolver. De tal manera que una gran tarea del Sistema Nacional de Salud es ir al rescate de los sistemas digamos, sanitarios para, digamos, resituarlos en una órbita de Sistema Nacional de Salud. Esto a nivel de lo que es los servicios autonómicos de salud, el Servicio Madrileño de Salud, Servicio Andaluz, etc. Bajando un escalón más abajo están los centros. Y nos hemos detenido en cómo gobernamos los centros. Y sucede que España gobernamos los centros de una manera que no tiene parangón en Europa. Somos los únicos que ponemos al frente de un hospital a una persona, le nombramos digitalmente, no solamente con discrecionalidad, con arbitrariedad, y que le cesamos y cambian los directores cuando cambian los ministros. Y entonces lo que hacemos en este planteamiento nuestro es algo muy simple. Es decir, ¿cómo se gobierna una organización compleja, tan compleja como que tiene miles de personas y cientos de millones de euros? Un gran hospital nuestro tiene 500 millones de euros de presupuesto fácilmente, uno de los grandes. Y proponemos para este nivel órganos colegiados de gobierno, el equivalente a consejos de administración, juntas de gobierno como había antes,
que sean los instrumentos ante los cuales rinde cuenta el gerente, sean los instrumentos que de alguna manera dan continuidad a la misión de la institución, que conectan con lo que el servicio regional plantea para la sanidad, pero también le permite tener autonomía a los centros. Porque la autonomía que reclamamos para los centros no puede darse si lo que tenemos es una cadena de mando, porque entonces damos autonomía sin control. Y estos nuevos órganos que planteamos, que no son nuevos, existieron antes, aunque fueron, es un elemento clave de la propuesta que hacemos. Y ligado a esto, y va el tercer punto que planteamos a este nivel, ligado a esto está el que los gestores no sean nombrados arbitrariamente, sino que estos órganos, las juntas de gobierno o consejos de administración, como se les quiera llamar, tengan un papel en la selección de los directivos. De tal manera que sepan ante quién responden, que tengan continuidad, es decir, unos directivos seleccionados de acuerdo con criterios objetivables de mérito, de capacidad, de experiencia, ciertamente no van a durar 2 años y medio, darán continuidad y sobre todo legitimarán la gestión. No serán vistos por los profesionales de los hospitales como los interinos que ocupan el puesto porque han sido nombrados por el consejero de turno. Sí, una parte que complementa el discurso de buen gobierno que nos pareció central era revisar la herramienta de los contratos programa o contratos de gestión. Es una herramienta que funcionó bien en los años 90, porque las organizaciones necesitan tener objetivos, necesitan estar dirigidas, pero los contratos de gestión han quedado hoy en día en una parodia. Suelen ser posteriores a la aprobación del presupuesto, para cuando se ponen a negociar, que a veces se imponen directamente la firma, se ha hecho el mes de abril, y cuando se quieren aplicar ya ha pasado medio año, con lo cual ahí hay un elemento, digamos, de irracionalidad en su aplicación. No sé si, bueno, quizás podríamos llamarle contratos de gestión 2.0 o algo parecido, pero serían, primero, contratos armonizados con el presupuesto, pero tienen que ser esencialmente plurianuales. Sí, eso es. Por lo tanto, al ser plurianuales, proyectan la gestión hacia un horizonte de adaptación de la estructura, de la tecnología, de la cartera de servicios, de las competencias, de las alianzas interhospitales para cubrir pacientes, etcétera, etcétera. Y además, al inicio del año ya hay un conjunto de indicadores que pueden ser directamente monitorizados. Y además que pueden ser y deben ser públicos por el principio de transparencia. Como dice Vicente Ortún, la competencia que mejor funciona en organizaciones profesionales es la competencia por comparación. Y por lo tanto, a partir de ahí es fácil seguir mes a mes, desde el mes de enero, la gestión de los indicadores con las eventuales aplicaciones de bonificaciones o penalizaciones. Por lo tanto, ese sería lo que complementaría el marco, yo diría que de potenciación del músculo de gobierno y gestión, vamos a llamar moderna o actual del mundo sanitario. Con lo cual tenemos en este nivel macro, meso, que es donde se mueve la sanidad, 4 puntos que son claves. Servicios autonómicos diseñados para su función, órganos de gobierno en los centros, gestores responsables seleccionados y luego un marco contractual que es al que se deben los centros. Como redondeando un esquema de planteamientos muy factibles con piezas que ya existen en la línea esta que hemos hablado. Perfecto, pues ahora visto el macro, el nivel macro, visto el nivel meso, ahora nos quedaría el nivel, lo que llamáis microgestión, que es lo que proponéis para las áreas, unidades clínicas. Sí. Bueno, es justo por debajo, vamos por niveles. Después del gobierno de la nación, de los servicios regionales de salud y del gobierno de los centros, ¿qué hay debajo? Es el nivel donde se presta servicio. Son los servicios clínicos, que actualmente los tenemos organizados por especialidades clínicas. Planteamos lo que llamamos buen gobierno clínico, gobernanza clínica.
que permita reestructurar los hospitales, los centros de salud, de acuerdo con unidades de gestión clínica, que permita de alguna manera dinamizar una estructura que ha prestado sus funciones pero que hoy queda un poco sobrepasada por los avances de la organización, por la complejidad de las técnicas, y básicamente lo que planteamos es como que hacer la clínica más gestora y la gestión más clínica, dando mayor autonomía a este nivel organizativo. En definitiva, que también las ideas de innovación lleguen a donde tiene lugar la práctica clínica, que no es solo médica, es también de enfermería. Sí, habría debate, hay debate con el tema de la gestión clínica, pero yo, bueno, después de un trabajo que hicimos revisando la sanidad en 5 países europeos, con visitas, por lo menos José Manuel y yo sacamos la conclusión de que hay una evolución inevitable hacia que los microsistemas clínicos sean el centro de la actividad y, por lo tanto, bueno, pues darles responsabilidad, espacio de gestión y capacidad de actuación es esencialmente la forma de crecer desde el punto de vista del cambio. Y una herramienta para que eso sea posible, es decir, para que la autonomía sea responsable, es la generación de estos nuevos instrumentos que se han usado muy poco todavía, son los acuerdos de gestión clínica o contratos de gestión clínica por servicios o por unidades clínicas, que en cierta manera remedan el acuerdo de gestión, pero lo particularizan para el ámbito de actividad de cada agrupación de servicios. Y en definitiva, pues de lo que se trata es que las grandes áreas de organización de la actividad profesional pues tengan compromisos de realización. Unos compromisos que se entienden mejor cuando son plurianuales. Porque si yo en abril quiero hablar con mis cirujanos o con mis ginecólogos de los objetivos del año, básicamente lo que voy a discutir es de suplencias de verano, de días libres para ir a congresos y de poco más. Todo no tiene nada que ver con y el número de ingresos, altas, etcétera, ¿no? Si yo hablo con ellos de objetivos a 3, 4 años, pues estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de cómo concebimos el servicio, qué casuística va a tener, qué cartera, cuántos pacientes necesito para hacer cada cosa con calidad, con quién tengo que asociarme para tener tamaños críticos. Cambia radicalmente el tipo de... Empiezo a hablar de calidad, pero de otra manera, impacto final. Ese sería quizás un poco el cambio del enfoque de capital. Y también meto en la tarea, decir, bueno, si tengo que hacer esto, ¿cómo me formo? ¿Cómo formo a mi gente para hacer esto? Empiezan los elementos a encajar de otra forma, ¿no? Este sería quizás el reto, o digamos, la infraestructura de la gestión clínica, de la cual se habla muy poco, que es precisamente estos modelos de acuerdos de gestión clínica. Y bajamos al nivel operativo, donde se toman las decisiones, que tiene que ver con los procesos asistenciales. Ahí planteamos la idea de que donde hay consenso y donde hay evidencia cabe estandarizar y cabe tener procesos, cabe tener guías clínicas. Es obligado difundir lo que funciona, las experiencias, buenas prácticas, y dar también innovación en términos hoy muy obligados de que el paciente cuente más, de dar a todos los profesionales del equipo sanitario las potencialidades que puedan desarrollar, las potencialidades que tienen, y en definitiva hacer que al nivel operativo donde atendemos a los pacientes las cosas funcionen de acuerdo con los estándares que hacen posible que lo bueno se difunda, que tenga lugar, que se innove, que los profesionales puedan participar. Y con esto cerramos los 3 niveles del los sistema. 3 niveles. Que vosotros, al hacer este trabajo, creo que habéis tomado como referente el esquema del Institute of Medicine, Sí, ¿no? Institute of Medicine. Y a ello le habéis añadido, eso ya es cosecha vuestra, Sí, entiendo, eso es. que es de lo que vamos a hablar ahora. Sí. Entonces, vosotros veis que hay todo un mundo que rodea la sanidad, Sí. un entorno que tiene mucha influencia, poderosa en muchos casos, y en el artículo dedicáis un apartado a todo ese entorno,
al que habéis bautizado como entorno sistémico. Sí. Se emiten propuestas, ¿eh? Bueno, pero ya ahí ha quedado ya impreso. ¿Qué queréis destacar de este apartado? La sanidad no está aislada. No, la sanidad vive en un contexto donde, por ejemplo, es afectada por la ley de contratos, es afectada por normativas generales y por toda la cultura política, social. Entonces, por ejemplo, planteamos cosas muy concretas, por ejemplo, en temas de compras. Planteamos que los pliegos de prescripciones, características técnicas, etcétera, en un ámbito donde haya mayor concurrencia, mayor neutralidad, sobre todo mayor transparencia, donde el input técnico sea más transparente de lo que hoy es en la actualidad y donde estos procedimientos estén adaptados a lo que nos traemos entre manos. Podríamos poner múltiples ejemplos, pero esto es extraordinariamente importante de señalar en este campo. Luego hay otros. Sí, y además quizás vendría mejor hablar de manera más directa, más brutal. Vale. Antes de llamarle entorno sistémico, le llamamos infrasistemas. Pues nos parecía que era el inframundo que da feo. Brutal que estás diciendo. Sí, sí. Bien. No, es decir, los motivadores de los profesionales, algunos están encima de la mesa y otros están debajo. Por lo tanto, el mundo tecnológico, del medicamento, pero también el mundo educativo, honores, méritos, favores, los conflictos de interés entre la mañana y la tarde, la pública y la privada, todo eso está ahí y eso condiciona el comportamiento de todos los... Lo que no podemos es por una presunta educación no hablar de ello. Solo hablamos de la mañana y resulta que la tarde o los congresos o las conferencias o los honores o las revistas se quedan fuera. Entonces, nos parecía que era importante ir poniendo encima de la mesa cosas dificilitas, pero que hay que ir resolviendo. En concreto, bueno, pues los conflictos de interés de mañana y tarde hay que hablar de ellos. Es decir, la privada es un elemento y yo creo que podríamos ir reduciendo la tensión, pues planteando que aquellos profesionales que quisieran, pudieran tener una prolongación de jornada por las tardes. Podríamos estudiar esto. ¿Por qué? Porque además la mayor parte de médicos que trabajan por las tardes en este momento obtienen unos rendimientos muy bajos. Por lo tanto, sería un buen negocio, un win-win, extender la jornada, en el caso de que sea necesaria, sobre todo para ampliar la jornada quirúrgica, es decir, que ese último paciente de la mañana entre, porque no hay el miedo a irse porque tienes que salir corriendo, y segundo, por algo muy importante que está aconteciendo y que es una innovación organizativa, yo creo que de futuro, que son las consultas de acto único, de alta resolución, que es la posibilidad que al final de la mañana o a primera hora de tarde, el mismo paciente que has visto por la mañana y que le has encargado una serie de analíticas y pruebas, puedas concluir con un segundo acto médico, que en muchos casos significa completar un ciclo de revisión clínica, lo cual significa para mucha gente no tener que volver, pero también para el profesional es un gran ahorro cognitivo, porque la historia clínica no solo la tiene encima de la mesa, la tiene en la memoria RAM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es un tema que con esa hora y media, 2 horas de prolongación sería factible. Junto con eso, las jefaturas de área de gestión clínica deberían de alguna forma establecer como mérito preferente la dedicación exclusiva a la sanidad pública. No vamos a decir que sea obligatorio, es un debate, yo creo que no, hay especialidades que prácticamente es inviable, sería inviable tener, digamos, buenos profesionales para la función directiva, pero al menos que en aquellas donde se pueda sea un mérito preferente relevante. Ese sería un buen ejemplo de cómo ir destensando el conflicto de interés. Bueno, otro área clave de conflicto de interés tiene que ver con los medicamentos y las tecnologías. Aquí hay un campo inmenso de trabajo en transparencia de precios, en centrales de compra, en generalización de aquellos instrumentos que permiten bajar precios con calidad, por ejemplo las subastas, concursos de fijación de precios máximos, en definitiva todo un área compleja de lo que son los insumos
tanto de alta tecnología. Incluyo aquí, por ejemplo, las TICs, incluyo aquí, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con historia clínica electrónica, etcétera. Y es un área donde hay un enorme campo de buen gobierno, de buena práctica, y donde podíamos incorporar alguna experiencia de lo que funciona fuera. Recientemente, por ejemplo, hay muchos oncólogos e instituciones potentes que se están sublevando contra las prácticas abusivas de las farmacéuticas. A nivel de Unión Europea, de Parlamento Europeo, está habiendo iniciativas en relación con esto. Simplemente con la transparencia de las decisiones que hubieran medicamentos ganaríamos muchísimo. Por poner un campo clave para el sistema de salud, quiero recordar que nos gastamos en medicamentos en alguna comunidad como la que ahora conozco más, un 29% del gasto sanitario. Podemos decir un 30%. Vinculado a eso está, digamos, aspectos que tienen que ver con investigación y con formación. En el texto lo ponemos, pero yo sí quería decir que en la parte de formación, que se ha hablado mucho del tema ahora, yo creo que se plantea, ligado a lo que vimos antes, la posibilidad de que se vayan internalizando los fondos de formación a lo que serían los acuerdos de gestión clínica. Si tú tienes un servicio que ha de desarrollar, una unidad de gestión clínica que ha de desarrollar en los próximos 3 años un programa de adaptación a nuevas competencias, lo lógico es que traces las líneas maestras de la formación dentro de este marco y sea institucionalizado o sea internalizado el coste y las actividades. Por otra parte, no hay nada que prohíba que haya dinero público en relación con las sociedades científicas para quitar presión comercial sobre las revistas, sobre las reuniones y conferencias, sobre los trabajos técnicos que se les encargan, etcétera, etcétera. Pienso que ahí realmente tienen razón los que dicen que hay más inacción pública que otra cosa y que en cierta manera toca rellenar un agujero de pasividad infinita que hasta ahora hemos tenido. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Hemos tocado los 3 niveles y el cuarto y el entorno. Y si no, también pasamos, si queréis, a ver si hay alguna pregunta del público en la sala o de... No sé si tenemos el chat abierto. ¿Se puede abrir? No sé si saben nuestros contertulios que tienen la posibilidad de participar. Pues, por supuesto, como en seminarios anteriores, los que nos están acompañando a través de YouTube... chat, hay que abrir el chat. No, está ahí. Ismael está ahí. No, está bien, está ahí. Ismael Said, un buen amigo de aquí. A ver, ¿tú tienes las gafas? No. Sí. A ver, vamos a acercarlo, aunque quitemos los adornos navideños, ¿verdad? Espera, sí. Bien, ahí se ve ya, ¿no? ¿Qué nos dice Ismael? A ver. De tanto que se habla sobre ello, parece que el cambio de la situación estatutaria de los profesionales sanitarios supondría el fin de muchos de los males del sistema sanitario español. Bueno, depende de qué le sustituya, ¿no, José Manuel? Sí, efectivamente. Yo creo que el mal, lo que puede haber de negativo no está tanto en el marco estatutario como en la esclerosis del marco estatutario. Yo recuerdo muy a menudo que los hospitales públicos franceses tienen algo muy parecido a nuestro régimen estatutario. Es más, le dicen claramente función pública hospitalaria. Pero está mucho menos esclerotizado, es mucho menos ortodésico que nuestro sistema, porque lo renuevan, lo cambian. Entonces el problema no es si estatutarios o laborales, es una administración que sea ágil en adaptar el régimen jurídico, sea funcionarial, sea estatutario, a las necesidades del servicio, porque el servicio está hecho no para los que tenemos el privilegio de trabajar en él, está hecho para los ciudadanos, los pacientes. Sí, en la parte esta del debate que se ha empezado a desarrollar, en la práctica hay como 2 elementos, digamos, para retocar o reaplicar el estatuto. Lo primero es el tema de interinos. El interino es gran parte del problema que nos diferencia al sector público. Nos diferencia de la sanidad privada y de otros sectores que no son sanitarios. En la práctica, ahora mismo con las reglas del juego,
cualquier vacante estructural ha de esperar a juntarse con otras, es decir, compilarse y compactarse, salir todos juntitos en algo llamado OPE, y esa OPE sale adelante con un retraso enorme y a veces hay años que las administraciones les da algo de pereza y no la sacan, o 2 años. Sí. Claro, esto llega digamos, a cifras prácticamente de 1/3 de la plantilla. Luego, además, como son actos administrativos, tiende a haber recursos que paralizan bloques enteros. Bueno, esa sería una modalidad. Otra modalidad alternativa, que es la que hemos planteado como propuesta, sería el establecer, en vez de un concurso oposición, un concurso. Un concurso básicamente de méritos, de manera que vacante creada, plaza sacada. Esto sobre todo para el especialista hospitalario. ¿Por qué? Porque hay 50 especialidades con cerca de 200 subespecialidades. Quizás para enfermería, para atención primaria, para otros colectivos el debate sería diferente. Pero para especialidades, vacante creada, plaza sacada. Como en este sector creo que tenemos una tradición meritocrática importante, sería importante que en ese concurso de méritos se incluyera algo fundamental, que es la calificación de un examen anual, un BOAR como el americano, desarrollado, por ejemplo, por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, y que aportar una nota a ese concurso. Y también, no sé si lo quieres comentar, un perfil. Sí. Por supuesto que perfil sí, es necesario, porque tú lo has dicho antes, no nos debemos... Es igual a otro cardiólogo. Y entonces, este sería un poco el tema. En eventuales habría otro debate, porque ahí es donde se queja la gente y con razón de que hay contratos ridículos de días, de semanas. Sí. Ahí la base es conjuntar todo el empleo, no, digamos, sustituto y de acumulación de tareas, y posiblemente lo más sencillo es utilizar el contrato laboral para cubrir todo lo que no sea el interino estatutario. Hay alternativas. Hay alternativas. Hay alternativas. El problema no es estatutario laboral. El problema es la falta de iniciativa para adaptar lo que tenemos a lo que necesitamos. Vaya, se va animando más gente, no es Ismael que sigue aportando. Quizás en la sala hay alguna persona que quiera aportar algo. ¿Algún comentario? Los tenemos tímidos. Sí. Sí. Perfecto. No sé qué pensáis acerca de la posibilidad de que realmente haya cambios, o en qué campo está esa posibilidad. En ese sentido, yo pienso que a lo mejor desde la microgestión es más fácil producir cambios en el sistema que desde otros ámbitos. Lo digo por un tema que también creo que no sé si habéis comentado, que es el tema de funcionamiento en red cada vez mayor de las unidades y a nivel europeo. A nivel europeo, los centros de referencia, centros de unidades de referencia, están en este momento empezando a surgir, empezando a crearse. Y eso implica que desde las unidades, que es donde tienen el conocimiento de la medicina, de la gestión, etcétera, etcétera, yo creo que hay más posibilidades de cambio que realmente en otros niveles, que yo creo que me parece que están más, que es más difícil, porque no, en el nivel macro aparece el tema de las comunidades, aparecen las autonomías, aparecen resistencias muy fuertes. En el nivel de las comunidades autónomas también hay resistencias, porque se ha considerado casi una exclusividad, un elemento exclusivo de competencia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que donde hay más flexibilidad para introducir cambios tiene que ver con ese nivel de la gestión clínica, ¿no? No sé qué pensáis. La gestión clínica tiene una dinámica, la clínica por sí misma tiene una dinámica donde continuamente está habiendo innovaciones. Son innovaciones que generan conocimiento, las nuevas técnicas, etcétera. Y luego las redes que permiten poner en contacto. Pero a los otros niveles hay posibilidades. Hoy estamos viendo, por ejemplo, son claramente a nivel macro, por ejemplo. Estamos viendo, hoy tenemos una situación política en el país insólita. Tenemos un gobierno que gobierna sin mayoría. Y tenemos unos grupos en el Congreso de los Diputados con ganas de marcar presencia. Y temas en la agenda que van a cambiar las cosas. Claramente hoy en el Congreso de los Diputados hay una mayoría que está a favor de un primer punto de nuestra agenda macro.
universalización de la sanidad, como derecho de ciudadanía, derecho de residencia, y el tema financiación está en la agenda. Luego, por ahí puede haber cosas. A nivel autonómico, por hablar de la comunidad autónoma que ahora conozco mejor, hay el punto 2 de nuestro planteamiento de nivel meso, está en estos momentos en proyecto de ley para ser debatido en la Comunidad de Madrid, y que incluye órganos colegiados de gobierno, gestores profesionales, es decir, hay ventanas de oportunidad que están continuamente entreabiertas y, bueno, es cuestión de empujarlas y de verlas, pero nada se mueve sin que haya incluso debates como este, artículo como el nuestro, diseminación de estas ideas para que en distintos lugares funcionen las cosas. Pero bueno, lo que plantea José León yo creo que es correcto, es decir, hay un elemento dinamizador fuerte que va a venir de abajo arriba, es así. Entre otras cosas porque quizás, no sé, en un futuro no, pero las instituciones son enormemente conservadoras. Es decir, hay una dinámica, una inercial. De hecho, ahora mismo a mí me pasa bastante que voy a hablar con directores o con consejeros de comunidades autónomas y me susurran al oído, dice, oye, es que, ¿por qué no nos dices esto? Porque yo aquí no lo puedo decir. O esta idea, por ejemplo, tan firme de que están secuestrados por los consejeros de Hacienda y de Función Pública. Bueno, y es más, incluso de cara a su propio personal, parece que un discurso que venga apalancado en un ámbito de decisión más colectivo, pues tiene más. Y luego también que hay mucha miseria institucional. Voy a poner un ejemplo. Hoy han dicho que por fin las subastas de medicamentos de Andalucía eran legales, lo cual es lógico porque es la misma molécula y se trata de sacarla a un precio algo menor. Pero quien fue contra esta medida fue el Ministerio de Sanidad por un conflicto de competencias, pues decía, esto es mío. Se puede estar de acuerdo en el fondo, pero no en quién lo hace. Lo mismo que pasó en su día con el cataloguiño gallego. Claro, lo que ocurre en el ámbito del medicamento es que unos tienen la competencia de fijación de precios y otros asumen el riesgo. Claro, este es el problema. ¿Cómo alineamos los roles de todos los agentes? De esto va, por ejemplo, la creación de una agencia del Sistema Nacional de Salud y este tipo de organismos, que por cierto nos comentaste, o quién fue esta mañana, que los franceses acababan de abrir una agencia de salud pública modelada de acuerdo con lo que han hecho los canadienses también, y por cierto, como tenemos una ley que no cumplimos. Y le llaman la Oficina Estatal de Salud Pública, algo así, un nombre muy feote. Es la idea y bueno, Francia, en este sentido, los ejemplos internacionales tienen también un efecto de atracción, pero tiene razón en el sentido que mencionaba José Ramón Repullo. Hay una presión de los clínicos para cambiar, lo están esperando. Nuestros médicos publican y leen en las mejores revistas. Si hacemos aquí la misma medicina que en Estocolmo, en Suecia, pero nuestros hospitales están gobernados como países que no quiero mencionar porque esto se difunde por el mundo. Y además te tienes que cuidar. Sí, llevo mi departamento de salud internacional y necesitamos, en fin, mantener una relación pacífica. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿Alguien? Hay una que quizás... ¿Había una pregunta? Que quizás José Manuel plantean aquí. Plantea Ismael, en relación con la elección de gestores por parte de los propios profesionales, ¿qué posibles consecuencias negativas puede haber? ¿Se podría llegar al extremo de que los centros se rebelaran contra el financiador? Este tema te lo tienes que saber, porque es parte del debate de Madrid. Es parte del buen gobierno debate. Y los consejos de administración. Esto tiene que ver con la propia naturaleza de los consejos. ¿Por qué este nivel intermedio y cuál es su papel? Cuando planteamos que los hospitales, las áreas de atención primaria estén gobernadas por un consejo, no estamos quitando la responsabilidad al gobierno.
Lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando es decir, como se hace en otros sitios, que el gobierno, en vez de ser unipersonal, es colegiado. Pero en esa colegiación tiene un peso determinante el propio gobierno. No se puede, un hospital nuestro no puede autonomizarse del gobierno, porque es el gobierno que tiene, a través del mecanismo democrático, la responsabilidad de gestionar. En ese sentido, el gerente que se rebele contra su órgano colegiado es un gerente despedido, es un suicida profesional. Se quiere ir y por lo tanto no dura mucho. O sea, esa posibilidad no es contemplada. O sea, otra cosa es que ese gerente tiene una forma de relacionarse con su empleador mucho más operativa que la que se tiene ahora con una mera cadena de mando. La verdad es que a veces se entiende mal esto porque debajo hay una cierta sutileza de teoría más avanzada de organización y gobernanza. Y no está en nuestra práctica diaria. Yo casi prefiero que se visualice la creación de órganos colegiados de gobierno como la apertura de un espacio virtual donde las decisiones no se despachan en la mesa camilla del consejero, sino que se visualizan, donde hay más ojos. Incluso aunque la mayoría esté nombrada, que yo creo que debe estar por la consejería, que es la que representa al ciudadano y financiador, el hecho de que no sea una relación estrictamente jerárquica y que haya decisiones colegiadas, dota de una naturaleza completamente diferente a la relación. Es más, el argumento hasta se puede llevar en sensu contrario, a decir que si en un consejo de gobierno de un área hospitalaria, de un área de atención primaria, la mayoría de miembros de son designados por la consejería y toma una decisión, esa decisión gana solvencia, porque está tomada precisamente por los responsables. Pensar que en ese consejo de gobierno puede estar el responsable de personal, el de económico-financiera, el de contratos, el de servicios sanitarios, esos están representando a la consejería. Esa decisión es sólida. Si no están, si la mayoría es de los profesionales asilvestrados que capturan su institución, con cerrarles el grifo suficiente, no tendría ninguna viabilidad esa. Por lo tanto, yo creo que la idea, tanto los que quieren, la rebelión popular, como los que quieren la jerarquía decimonónica, pues son dos razonamientos que yo creo que no reparan en esta sutileza. ¿Alguna pregunta de aquí? Sí. Espera un segundito, por favor. Sí. Te pasamos un micrófono. Sobre el entorno que habéis comentado, ¿habéis barajado la posibilidad o habéis hecho algún planteamiento sobre la posibilidad de aislar al sistema sanitario de los grupos de presión? No sé si me expliques. No sé. Sí. Yo creo que no es posible, pero bueno, yo con que tengamos algo más de independencia para surfear en la ola, con que nos desaten los pies y los brazos para subirnos en la tabla y surfear la ola, yo creo que ya nos iría bien, ¿eh? Sí. Y bueno, elementos como la transparencia da mucho juego, ¿eh? Elementos como la transparencia dan muchísimo juego en hacer que esta suerte de presiones que tienen que ver con todo lo que se mueve tengan menos posibilidad de prosperar, ¿eh? O sea, esto es parte de... Porque no olvidemos que todo esto está metido, lo decíamos al principio, y es un elemento clave en la idea de buen gobierno, significando buen gobierno, en primer lugar, rendición de cuentas. Transparencia como no nos podemos imaginar. Hoy he estado viendo cosas por ejemplo, del sistema de información de Escocia. Vamos a ver, esto para nosotros es insólito. Pero es que están todos los detalles en hoja de cálculo de todo. Oye, se sabe cuánto esperan los pacientes de una especialidad, esto es parte del juego. Entonces decimos rendición de cuentas, transparencia,
cultura de integridad manifestada en reglas de conflicto de interés, que insistimos en ello, códigos de buena conducta, protección del denunciante, esto que llaman en inglés whistleblowing, es decir, el hecho de quien denuncia algo está protegido por la institución. En fin, toda una serie de elementos que hace que no nos podemos librar de los grupos de presión, pero en este contexto tienen mucho menos impacto en las cosas. Estaba yo recordando una frase de Ortuño, un nefrólogo ya jubilado. No le parafrasearé bien, pero decía algo así como que, se refería a los médicos. Dice, los médicos tenemos un repositorio muy importante de compromiso y buenos sentimientos. Dice, pero no somos islotes, digamos, de decencia, como islotes de virtud en medio de sociedades indecentes. Y esto es importante, es decir, es que lo que estamos intentando hacer en este sector es muy difícil. Mientras las sociedades se vuelven cada vez más indecentes, intentamos predicar una ética profesional cada vez más lejana del mundo que nos rodea. Por lo tanto, tu pregunta es que, bueno, con chapotear y mantenerse a flote en esta mala época creo que vamos bien. Pero yo no soy muy optimista si no logramos cambiar el curso, digamos, de esta historia torcida del siglo XXI. Pero por retomar la historia que menciona Sir Ramón Repullo, es también muy reciente. En estos momentos que los temas de plagio de los rectores ocupan los titulares de los periódicos, es interesante saber que una sociedad científica médica ha prohibido a un señor publicar durante un año porque su artículo es plagio de otro profesional reciente. Entonces, parte de, la cultura, la medicina en ese sentido tiene un plus de esta ventaja, es internacional. Como decía antes, leemos y escribimos en lo que mejor se hace en el mundo y también estamos influidos por esta cultura de ética profesional, de valores de profesionalismo, digo, porque muy a menudo tenemos una visión muy negativa del mundo en que nos vivimos. Este es un elemento a tener en cuenta. Sí. En relación con el entorno que siempre se tenía, vosotros mismos teníais un nombre, ¿no? El entorno sistémico teníais otra denominación, ¿no? Siempre se tiende Sí, yo creo que es que, lo habéis dicho también, se vive en un mundo conectado, ¿no? Y ese entorno existe. Este entorno existe y es absurdo. Es decir, aquí vivíamos en un momento determinado con las ciudades sanitarias que se gestionaban todo, se arreglaban todo, y no solamente hablo de lavanderías y hornos incineradores, se hacían todos, eran mundos cerrados, ¿no? Yo creo que ese entorno ya no existe, estamos en un sistema abierto. Otra cosa es que se tenga que intervenir sobre ello. El problema es que no se interviene sobre ello, no solamente sobre medicamentos, sino compras, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se han dado muchos bandazos. Desde hace 20 años, donde había a nivel de Insalud sistemas de compras centralizados con pliegos comunes para todos los hospitales, al proceso actual que permite esa fragmentación, permite evidentemente pues una falta, lo que produce es una falta de control de ese entorno. Lo que hay que hacer es intervenir sobre el entorno. Bueno, en eso, de hecho, el planteamiento que hacemos nosotros de niveles, en concreto planteamos una agencia del Sistema Nacional de Salud, permitiría una agilidad no solamente a nivel intraautonómico, sino interautonómico. La autonomía que predicamos al nivel meso, que es el nivel, diríamos, que corresponde a las comunidades autónomas, permitiría una agilidad organizativa a este clave. Entonces, por eso los planteamientos nuestros que tocan estos tres niveles tienen una diana muy clara que permitiría apuntar a algo que va implícito en tu cuestión, que es la buena gestión corporativa. Comprar bien, organizar los servicios con economía de escala. Yo a menudo suelo recordar como, por ejemplo, el servicio escocés del Sistema Nacional de Salud de Escocia
tiene una agencia de servicios comunes. Es decir, como una empresa pública que presta servicios de mantenimiento, de TIC, etcétera. Cosa que nosotros hacemos en cada hospital individualmente, con duplicidad de recursos, con ineficiencia, que como no podemos atender, recurrimos a externalizaciones que lo único que empobrecen es el capital interno. O sea que muy de acuerdo en ese planteamiento. Hay también una cierta añoranza del InSalud. Yo, de todas maneras, compartiendo esa añoranza, tirar una piedra, quizás el universo de InSalud era algo más sencillo. Estamos hablando de hace 20, 30 años. Pero también es verdad que era una administración especializada en un único tema. A partir de 2002 ya prácticamente son 17 administraciones generalistas las que ocupan las tareas, e incluso en el campo que tú conoces bien, de arquitectura, pues ya no hay arquitectura sanitaria, ya prácticamente pues son arquitectos generalistas los que se dedican a entrar en proyectos, y el laborioso aprendizaje que tuvisteis en el área técnica del InSalud, pues yo diría que es uno de los temas que más palmariamente se perdió, ¿no? en el limbo, ¿no? Lo mismo otras habilidades se han ido perdiendo. Incluso en el marco contractual, me decía hace tiempo el gerente de un gran hospital de la cornisa norte de España, y dice, ¿yo con quién demonios me comparo? Claro, es decir, en esa comunidad autónoma podría ser el UCA o podría ser el Valdecilla, pero no tienen. Antes eran de un grupo de comparación dentro de InSalud. Por lo tanto, los estándares de comparación, ¿qué significa? Que tenemos que dar un salto. ¿Por qué? Porque para ese tipo de contractualismo avanzado, lo que tiene que hacer el Instituto de Información Sanitaria, o actualmente la Subdirección de Información Sanitaria, es desvelar toda la información con indicadores que alimenten todos los contratos de gestión de los 500 hospitales españoles. ¿Por qué no? Y además públicos y privados, ¿por qué no? ¿No queremos ver quién funciona mejor? Pues vamos a desvelar información. Ese sería tenemos que dar un salto cuantitativo, porque yo soy de los que opino que en el estado de las autonomías el genio salió de la botella y no hay quien le haga volver adentro. Entonces vamos a reeducar al genio, que es lo único que nos queda por hacer. A ubicarlo donde debe estar. A reeducarlo, que se porte bien. Pues, a ver, yo por venir al punto en el que estamos, porque efectivamente la añoranza no lleva a ningún sitio, y de acuerdo con el planteamiento que vosotros hacéis en vuestro artículo, ¿creéis que existe alguna fórmula, por pequeña que sea, de ser constructivos, de hacer que todo esto vaya más allá de esta mesa, de esta sala, de este vídeo, para que no nos pase lo mismo que hemos empezado diciendo, que todo queda en el papel, atrapado? O sea, consideráis que hay alguna fórmula, manera, vía de entrar en la agenda política? Digo agenda política, todavía sigue siendo agenda política, sigue siendo importante, o en los actores cualificados para que hagan mover, ¿de qué manera se puede poner en marcha el motor? Yo diría que sí, que quizás una de las ventajas de este modelo es que se puede avanzar de forma, digamos, no en paquete, no es necesario ir en paquete, es decir, que al haber desarrollado una serie de medidas se puede avanzar de manera pues, no necesariamente sincronizada, aunque viene bien la sincronía. Aprovecho para decir que el artículo incorpora algunas medidas más orientadas al ámbito de la salud pública que por razones de extensión no la hemos comentado. En nivel macro, meso, micro y de entorno también aparecen temas relacionados con salud pública, pero esto sería otro GAPS. Sería otro artículo. Pero sí diría una cosa, una parte importante de esto lo presenté a la reunión que hubo de la profesión médica, la cuarta creo que fue convención de la profesión médica, y de hecho al final se votó una idea que yo creo que es interesante, que sería plantear, la creación de una especie de comisión de expertos convocada desde el Parlamento, no sé si de alguna manera similar a lo que en su día en el 91 fue la Comisión Abril-Martorell. Aprovecho para recordar que fue esta casa donde tuvo la sede el informe Abril 90-91. Diferente quizás en método a lo que se había hecho y se hizo después, es decir, ha habido
proyectos parlamentarios, yo les llamo de manera un poco irrespetuosa pasarela Cibeles, ¿no? Van expertos, cuentan una cosa, los diputados se lo agradecen, también se ha hecho en Madrid, y al final prácticamente no se queda nada. Es un informe de autor, de expertos, que es internamente consistente, que tiene que estar documentado y que básicamente podría recoger un conjunto de recomendaciones, no como estas o como estas, pero en las cuales hay mucho consenso. Yo diría que el diagnóstico no está tan mal, es decir, la gente está bastante de acuerdo. Uno lee los documentos, sobre todo los de fuentes independientes, claro. Y bueno, y eso sí podría ser un buen catalizador de cambios. ¿Por qué? Porque yo creo que hay una mayor receptividad del ámbito político. Lo que ningún partido político quiere posiblemente es asumir el desgaste, digamos, de proponer cosas que no son muy populares. Por lo tanto, para que esto salga, los agentes profesionales, sindicales, gremiales, tienen que hacer un pequeño ejercicio de flexibilidad, porque, digamos, cualquier movimiento implica salir de zona de confort. Por lo tanto, yo apostaría, quizás respondiendo, Cecilia, a lo que nos preguntas, buscar un catalizador que permite unir el mundo técnico y el político y ablandar las resistencias a los procesos de cambio. Sí, esa sería una vía de sumar fuerzas desde la además profesión es para un proyecto muy concreto. El problema de ese proyecto y de toda la agenda de cambio es que en nuestro país la sanidad tiene una baja prioridad en la agenda política. Esto es un hecho, y además es un hecho comprobable en términos, cualquier comparativo que queramos hacer. Podíamos profundizar en las causas. Yo suelo atribuir una parte de esta causalidad al hecho de que en España, contrariamente a otros países que financian la sanidad por impuestos, ciertas élites están fuera de la sanidad pública. En cualquier caso, si no situamos la sanidad de verdad con la prioridad en la política que tiene para los ciudadanos, no emprenderemos ninguna de las reformas de las que estamos hablando aquí. Bien, es verdad que el esquema que hemos planteado permite que distintos agentes en distintos lugares se vayan moviendo, pero sin que la sanidad esté en la primera página de la prioridad política, como está en otros países, veo difícil que haya cambios, sobre todo de fondo y estructurales, pero todo se hace empujando. Sí, todo efectivamente, que es de lo que se trata, ¿no? Esto también es nuestro granito de arena aquí desde IMIENS, desde los seminarios, para que... Y por supuesto, cambiando el marco económico, la última de las intervenciones habla de el problema de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Sigue siendo la misma Las señora? mismas, bueno, sí, su selección de personal es... Su departamento de selección de personal anda con problemas, pero bueno, sus recomendaciones en este momento pues son totalmente inapropiadas para el esquema en el que estamos. Ten en cuenta que llevamos cerca de 6 años con una desinversión en infraestructuras, tecnologías y recursos, y una devaluación salarial y una congelación que ha dejado a estas organizaciones muy en precario. Plantear una cura de adelgazamiento para una anorexia es posiblemente un error de diagnóstico y de tratamiento palmario, ¿no? Pues nada más por mi parte. No sé si te voy a ceder el honor de cerrar este seminario, el último del año, ya que eres el alma mater de los seminarios GAPS, y si quieres decir algo para el año próximo. Bueno, pues con esto concluye el cuarto de los GAPS. Este es un producto que estamos experimentando. Yo creo que ha ido habiendo modificaciones. Algunas las notáis, otras no. Hoy, por ejemplo, estrenamos un cable Ethernet para que no se pierda el audio como se perdió el otro día. Pero hemos decidido ir haciendo historias según vamos desarrollando este tipo de iniciativas. Para el año que viene tenemos 16 seminarios más programados, que van a ir desde enero hasta junio y que van a cubrir pues distintos temas, en realidad acompañando los temas que se están tratando en distintas actividades académicas. Sabéis que hay 3 grupos de alumnos: los del máster universitario en administración sanitaria, los del experto en gestión clínica y los del máster en dirección médica y gestión clínica, que junto con los estudiantes del máster de salud pública, de salud internacional y otros diplomas,
pues constituyen un poco la comunidad de conocimiento y de estudio que formamos en esta casa, ¿no? Pero también los antiguos alumnos están participando cada vez más y nos parece que es una buena manera de crear este tipo de vínculos, ¿no? Antiguamente estos debates los hacíamos en la intimidad de cada aula, pero realmente es una tontería. Yo creo que son temas que pueden perfectamente incorporar todo tipo de participación. De público y compartir, sí, yo creo que sí. También. Y aprovecho para agradecer la excelente moderación y introducción que Cecilia nos hace. Yo voy a agradecer al público que nos ha acompañado en la sala, al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube, a vosotros como invitados hoy, y a todo el soporte técnico, Rosa, Paco y todo el equipo que está detrás, que no se ve, pero que sin el cual no hay. Y como tienes esa hoja navideña entre las manos, felicitamos las fiestas a todo el mundo, deseamos un felicísimo y próspero año 2017 nuevo y os esperamos aquí en el próximo año con nosotros. Muchas gracias. Venga, gracias.